Tal como les va, con este video vamos a comenzar la tercera unidad del curso. En esta tercera unidad vamos a hablar sobre principalmente líquidos y sólidos. Vamos a hablar también sobre los cambios de fases entre sólidos, líquidos y gases. Y vamos a hablar de algunas propiedades de líquidos y sólidos. Y vamos a describir las razones de por qué tienen esas propiedades en base a la descripción cinético-molecular de los elementos. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de esta descripción cinético-molecular de líquidos y sólidos y vamos a comenzar con esta tabla que tengo aquí, en la que vienen las propiedades generales de sólidos, líquidos y gases, que muy probablemente ya han visto muchas tablas parecidas a estas en otras clases. Vamos a repasarlas rápidamente. Entonces, primero los sólidos tienen una forma definida y se resisten a la deformación. Los líquidos no tienen forma definida y toman la forma de los recipientes que los contienen, y los gases tampoco tienen forma definida y van a ocupar todo el volumen disponible en el recipiente en el que estén contenidos. Los sólidos son casi incompresibles. Los líquidos también tienen volumen definido y se comprimen en grado mínimo, casi no se comprimen. Los gases sí se comprimen. Los sólidos por lo general tienen su densidad es mayor que la de los líquidos. Los líquidos suelen tener una densidad elevada y los gases suelen tener una densidad baja. Los sólidos no fluyen, los líquidos tienen fluidez y los gases también tienen fluidez. Los sólidos se difunden con suma lentitud en otros sólidos. Los líquidos se difunden fácilmente en otros líquidos. Y los gases se difunden con mucha facilidad, se difunden muy rápidamente. En los sólidos la distribución de sus partículas es ordenada y están muy cercanas unas de otras, y de ordinario sus partículas solo tienen movimiento vibratorio. En los líquidos se componen de cúmulos desordenados de partículas que están muy cerca unas de las otras, y el movimiento de sus partículas es aleatorio en 3 dimensiones. Mientras que en los gases las partículas están muy desordenadas, hay mucho espacio vacío entre ellas, el movimiento de sus partículas es rápido y aleatorio también en tres dimensiones. Entonces, en general, esas son de forma rápida las propiedades de sólidos, líquidos y gases, y todas estas propiedades se pueden describir, se pueden explicar cualitativamente en términos de la teoría cinético-molecular. Teoría cinético-molecular, que básicamente es explicar en términos del movimiento de las moléculas que componen estos sólidos, líquidos o gases. Entonces, como ya hemos mencionado varias veces, la energía cinética promedio de un grupo de partículas, de una colección de partículas, es proporcional a la temperatura absoluta en grados Kelvin. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos, como en esta imagen de aquí, que tenemos un recipiente que contiene un gas. Y después vamos a enfriar poco a poco ese gas. Y a medida que esta muestra de gas se enfría y se comprime, el rápido movimiento de las moléculas disminuye. Las moléculas se aproximan entre sí y las fuerzas intermoleculares aumentan. Eventualmente las fuerzas intermoleculares superan a la energía cinética disminuida y ocurre la condensación. Entonces, en un inicio tenemos el gas y tienen sus partículas energías cinéticas altas, sus moléculas se mueven muy rápidas. Conforme lo vamos enfriando y comprimiendo, estas moléculas se van a mover más lentamente hasta que se condensan y las partículas siguen teniendo libertad, pero las fuerzas intermoleculares que actúan entre ellas, como las partículas están más cerca, entonces esas fuerzas intermoleculares entran en acción y mantienen a las moléculas
próximas entre sí. Cuando están como en estado gaseoso, las fuerzas intermoleculares no alcanzan a intervenir porque las moléculas, o alcanzan a intervenir en menor medida porque las moléculas están más separadas entre sí. Entonces, diferentes gases tienen diferentes temperaturas y presión de condensación, y esas diferentes temperaturas y presiones de condensación se deben a que las fuerzas de atracción son distintas para distintas moléculas. Entonces, estas fuerzas de atracción entre una molécula y otra van a ser distintas dependiendo de las moléculas de las que estemos hablando. Por eso van a tener distintos puntos de condensación, diferentes compuestos. Una vez en el estado líquido, las fuerzas intermoleculares son lo suficientemente grandes para que ocurran agrupamientos desordenados, como tenemos aquí. Todas las moléculas se fueron a una sola zona del recipiente, pero siguen de forma desordenada. Las moléculas están muy cercanas entre sí, por lo que es muy difícil comprimir un líquido. La energía cinética de las partículas de los líquidos es suficiente para superar parcialmente las fuerzas intermoleculares, por lo cual estas partículas siguen teniendo libertad de movimiento, pero las fuerzas intermoleculares son lo suficiente para que las partículas se muevan entre sí, pero muy cercanas unas a otras, es decir, que se puedan deslizar unas moléculas sobre otras, y por esa razón el líquido toma la forma del recipiente que lo contiene hasta el límite del volumen del líquido, como por ejemplo aquí, el límite del volumen del líquido es hasta esta zona. En el caso del gas, va a ocupar todo el volumen disponible. Los líquidos se difunden en otros líquidos con los cuales son miscibles. Vamos a escribir qué es la miscibilidad para tenerlo de una vez. ¿Qué significa que dos líquidos sean miscibles? Miscibilidad. Lo que significa es que la miscibilidad de dos líquidos se refiere a su capacidad, para mezclarse y formar una solución homogénea. Formar una solución homogénea. Entonces, que dos líquidos sean miscibles se refiere a que se pueden mezclar y pueden formar una solución homogénea. Si ahora que tenemos el líquido lo seguimos enfriando, entonces una vez más vamos a reducir la energía cinética de sus moléculas. En cierto punto, las fuerzas de atracción superan a la energía cinética reducida de las moléculas, provocando la solidificación o cristalización. Entonces aquí se solidifica, acá se estaba condensando. Se solidifica o se cristaliza, y entonces las fuerzas intermoleculares son más importantes aún y superan a la energía reducida de cinética que quedaba en las moléculas. La temperatura a la cual esto ocurre también depende de las fuerzas de interacción de corto alcance entre las partículas, que son características de cada sustancia. Entonces, al igual que el punto de condensación, el punto en el cual se solidifica el compuesto va a depender de qué moléculas lo componen y las fuerzas de interacción intermoleculares que generan ese tipo de moléculas en específico. Casi todos los sólidos tienen una distribución ordenada de sus partículas, como podemos ver en este ejemplo, con movimiento muy restringido. En un sólido, las partículas no pueden moverse ni deslizarse una sobre otra,
de modo que solo vibran en torno a posiciones fijas. Entonces estas moléculas de aquí en general casi no se mueven, solo están vibrando dentro de su posición fija. Por eso un sólido tiene volumen y forma definidas, son casi incompresibles y son muy densos. Sin embargo, un sólido sí se puede difundir, al igual que los líquidos. Se ha visto en experimentos, pero se difunden con mucha lentitud. Se han visto en experimentos, por ejemplo, donde tienen plomo y cobre y están comprimidos. Se está aplicando una fuerza de compresión entre ellos. Y cuando dos bloques de estos distintos metales se someten a presión por mucho tiempo, se ha visto en experimentos que unos cuantos átomos de uno de los metales se difunden al otro, como podemos ver aquí, como algunos de los átomos del plomo se difunden hacia el cobre y algunos de los otros de los átomos de cobre se difunden hacia el plomo. Entonces también los sólidos se pueden difundir uno a otro, pero con mucha lentitud. Entonces, esto es todo con respecto a, como una introducción a las propiedades de sólidos, líquidos y gases, explicándolo cualitativamente a través de la teoría cinético-molecular. Entonces, los siguientes videos vamos a hablar un poquito más de las atracciones intermoleculares y los cambios de fase. Por lo pronto, este video lo dejamos hasta aquí.